El tema que convoca este panel es la deliberación del Tribunal Arbitral y la motivación de los laudos, y va a estar a cargo de Fernando Cantú Arias, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pacífico. Fernando, ¿estamos listos? Muchas gracias. Perdón. Tengo el inmenso placer de moderar esta mesa con tan distinguidos colegas. Muy brevemente los voy a presentar y también un poco la mecánica para que la idea es que en este tiempo que tenemos podamos participar no solamente nuestros panelistas, sino también ustedes desde fuera del escenario. En primer lugar, iré de allá para acá, ¿cierto? Quique Ferrando, obviamente, socio del estudio Sterling, gran experto en derecho procesal y miembro de la Corte de Arbitraje de la Cámara. También tenemos la presencia de Guillermo Loman, ¿cierto? Que no requiere mayor presentación tampoco, socio del estudio Rodrigo Díaz Medrano, ¿cierto? Experto en arbitraje desde hace muchísimo tiempo, uno de los primeros autores de esta institución que tanto nos convoca. Contamos la presencia también del doctor Edinson Alarcón, que además tenemos la suerte que es un magistrado, lo cual nos va a traer sin duda la visión justamente de la judicatura. Él es magistrado designado por concurso de la Corte de Apelación del Distrito Nacional de Santo Domingo, República Dominicana, es doctor en Derecho, summa cum laude de la Universidad Central del Este, máster en Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid, mención de honor en grado sobresaliente y especialista en Derecho Judicial de la Escuela Nacional de la Magistratura de la República Dominicana, así como en Derecho Mercantil de la Escuela Judicial de Barcelona. Autor de varios artículos y libros de procedimiento civil y unos comentarios a la ley de arbitraje comercial de su país. Miembro de la Comisión Redactora del Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado de la República Dominicana. Seguidamente, Isaac Conejero, por todos conocido, gran árbitro internacional, que ha tenido, ¿cómo se llama?, problemas para llegar ayer, que era el día que le tocaba, pero que ha tenido también el mismo cariño, llegó a subirse al avión y venía a estar con nosotros. Cristian, muchísimas gracias por tan tamaño esfuerzo. Yo obviamente Francisco González Cosío también, él me dice que quiere que lo presente como mexicano, no sé por qué, pero sí dice, quiere que lo presente como mexicano, ¿cierto? Reputadísimo abogado, ¿no es cierto? Y uno de los que más escribe en materia de arbitraje, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y que para nosotros siempre es una inmensa alegría tenerte, Francisco, con nosotros. Vamos a hacer la mecánica. Voy a hacer preguntas a una persona en particular, quien le he pedido de antemano que la desarrolle, nos las presente. Y la idea es que luego de que se presente esa opinión, ¿no es cierto?, más cuajada, más estudiada, cualquier otro miembro del panel podrá opinar. De esa manera nos enriquecemos mutuamente nosotros y ustedes. Ese valor como San Francisco, así que arrancaré con él. No hay ningún problema, pero bueno. No, vamos en orden, anda ganando todo. En primer lugar, quisiera hacer una pregunta a Edinson. El tema que nos convoca es la deliberación y motivación de los laudos. Motivación deficiente, votos disidentes, indebidos procesos, temas por lo más sumamente interesantes. Me anima a empezar esta conversación preguntándote si son, en tu opinión, son exigibles todos los presupuestos de debido proceso que establecen la ley, generalmente la ley de procesales civiles, ¿no es cierto?, y en particular el recurso, en el marco de un arbitraje moderno, tanto en la fase de prelaudo como con posterioridad al fallo de los árbitros. No sé qué nos puedes comentar, por favor. Tienes un micrófono, ahí delante tuyo. No, sentado yo creo que va a ser mucho más cómodo. Vamos a comentar. Ahora sí. Muy buenas tardes. Déjenme confesarles que me siento muy contento de estar entre ustedes, me siento muy halagado, es un honor estar aquí en el Perú. Yo pienso que el Perú es el país en todo el contexto latinoamericano que registra de un tiempo a esta parte las reformas de vanguardia más impactantes en materia de arbitraje, reitero, en todo el contexto latinoamericano, y eso debe llenarlos a ustedes de muchísimo orgullo. Con relación a la pregunta que me formuló el profesor Cantú Arias, yo diría que no. En su totalidad no son exigibles todos los presupuestos que son inherentes al debido proceso de ley,
sobre todo cuando hablamos de procedimientos especiales o desmarcados. Como todos aquí sabemos, el debido proceso de ley constituye ciertamente un conjunto, un raro amasijo de prerrogativas, de garantías mínimas, de las cuales depende la legitimidad de todo proceso de vocación heterocompositiva. Así, por ejemplo, todos hemos escuchado hablar del derecho de igualdad, del derecho a la justicia gratuita, del derecho a la obtención de una decisión en un plazo razonable, de la contradicción. Hemos oído hablar del derecho de defensa, hemos oído hablar también, por supuesto, del derecho al recurso. Y es precisamente en este punto que quisiera enfatizar más. El derecho al recurso de manera muy específica, de manera muy puntual. Para nosotros esto tiene una trascendencia enorme, porque somos signatarios del Pacto de San José. Pasa en República Dominicana, pienso que pasa también con el Perú. El Perú es miembro de la Comisión Americana de los Derechos Humanos. Entonces, específicamente, el Pacto de San José, en su artículo 8.2, letra H, instituye como garantía fundamental del debido proceso el derecho al recurso. En el contexto en que está concebida esa disposición, en el Pacto de San José, todo parece indicar que es una disposición netamente penal. Pero luego la Corte Interamericana, con asiento en San José de Costa Rica, interpretó que ciertamente el derecho al recurso era una garantía válida para todos los procesos, no solo en sede penal. Y entonces, siendo parte, como ya hemos dicho, del debido proceso de ley, y por estar contemplado en un instrumento internacional que nos liga y que, por tanto, al menos en mi país, forma parte del bloque de la constitucionalidad, la pregunta es si podíamos nosotros prescindir de eso, prescindir de esa garantía fundamental del proceso. Reitero, de manera muy específica a propósito de procedimientos especiales, como es el caso del arbitraje, de los llamados procedimientos desmarcados. Para esto yo pienso que podemos dividirnos en dos etapas muy típicas del arbitraje. La fase prelaudo y la fase que sigue a la emisión del laudo que resuelve el fondo de la contestación. En la primera de estas dos fases, insisto, en la fase prelaudo, pues en el arbitraje moderno, definitivamente que no se habla de un derecho al recurso. Los regímenes que hemos partido, ¿verdad?, de la transcripción que hemos hecho, de la transposición que hemos hecho de la ley modelo de un citral, no se habla del derecho al recurso. Los laudos se emiten y no hay posibilidad de recurrirlos. No es que esa imposibilidad sea absoluta. Soy de los que piensan que en el marco de un arbitraje ad hoc, si las partes así lo deciden, pues que pueden instituir un derecho al recurso, pueden prever un recurso de apelación en sede arbitral. Pero en condiciones normales, si nos acogemos a la letra de la ley modelo, pues todo parece que, repito, en condiciones normales esto no sería posible. No hay un recurso, lo que hay es una acción directa en impugnación que permite atacar el laudo, que permite obtener su anulación por causas previamente tasadas, por cuestiones extrínsecas, no de fondo. Y eso, en definitiva, no constituye un recurso, sino una acción directa, una acción en anulación directa. Entonces, yo pienso que en esta primera fase del arbitraje estamos claros. En la fase prelaudo no se puede exigir el derecho al recurso porque, hablando en condiciones normales, el laudo se dicta sin que haya un recurso disponible para ser atacado. Salvo la acción en anulación, no hay un recurso en sentido estricto. Pero la situación se complica un poco en la segunda fase, en la fase post-laudo, ya emitido el laudo. Concretamente cuando se ejerce la acción en anulación o cuando se está discutiendo sobre su ejecución en un país en el que no ha sido dictado ese laudo, en el marco del arbitraje internacional puntual y específicamente. Digamos que el balón cambia de cancha, cambia de campo y está entonces en la justicia del Estado, está en la justicia ordinaria. Y aquí los jueces solemos ser muy celosos, solemos reivindicar el derecho al recurso como una garantía fundamental del proceso, remitiéndonos al Pacto de San José. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Bueno, mientras estemos en la fase prelaudo todo está claro y los árbitros estarán contestes en que, bueno, no hay recursos, hay una acción directa y no pasa nada. Pero, insisto, si el problema ya ha cambiado de sede y estamos discutiendo en un tribunal del Estado lo de la anulación del laudo o lo de la homologación del laudo extranjero, parece que la situación es diferente. Yo tengo sobre este particular una concepción muy mía, muy particular, muy subjetiva. Yo considero que el arbitraje demanda una interpretación integral, independientemente de que estemos en fase prelaudo o en fase post-laudo. Y tiene que ser así para garantizar la funcionalidad del sistema. ¿Qué hacemos nosotros
con garantizar que haya ciertamente la expedición de un laudo de forma expedita, que el procedimiento arbitral hasta la emisión del laudo final que resuelve el fondo discurra con agilidad, discurra con prontitud, para que entonces luego, cuando estemos discutiendo lo de la anulación, todo aquello se pierda. Si abrimos inmisericordiamente la brecha del recurso para atacar las decisiones que se dictan con ocasión de la acción en anulación o con ocasión de las discusiones sobre la ejecución del laudo extranjero, estamos haciendo un flaco servicio en la institución arbitral. Porque bueno, nos encontraremos con alguien que muy legítimamente dirá, pues ¿de qué me sirve embarcarme en un arbitraje? ¿De qué me sirve pues que yo haga insertar en un contrato una cláusula arbitral y obtener un laudo rápidamente si luego al final, cuando llegue el momento de ejecutarlo, tendré tremendo problema? Cuando venga el momento de concretar lo que los árbitros han decidido, pues yo tendré un problema mayor, pues no merece la pena. Yo desde este punto de vista celebro la solución que ustedes han dado aquí. He seguido con especial atención lo que se ha hecho en el Perú sobre este particular y sé que de conformidad con la legislación de ustedes, ciertamente se permite el recurso de casación, pero solo en la hipótesis de que el laudo hubiese sido anulado. O a propósito de la homologación, si se hubiera denegado el permiso para la ejecución del laudo extranjero en territorio peruano. Una solución muy pro arbitraje que yo, francamente, como dominicano la envidio. Porque en mi país yo tengo un recurso de casación abierto para todos los casos. Para colmo, el recurso de casación en República Dominicana tiene vocación suspensiva, genera un efecto suspensivo. Imagínense ustedes lo que esto significa. El laudo se obtiene en un procedimiento de mucha eficacia, en un procedimiento que se ha caracterizado justamente por eso. Pero entonces todo aquello se difumina, todo aquello se desnaturaliza cuando pasamos a la fase de anulación, a la fase en que se pide la anulación del laudo. Y por eso es que yo, francamente, concuerdo con ustedes en la solución que han dado frente a este problema. Muchas gracias. Pues efectivamente, ¿no? En la ley peruana, no sé, después, no sé si alguna Cristian o Francisco habló sobre el tema, pero nosotros en el Perú sí, entiendo, y me corregirán mis colegas que están en la mesa peruanos, que son los expertos, entiendo que tanto la Corte Suprema como el TC se ha pronunciado sobre esto y ha confirmado que efectivamente las reglas de juego son válidas y constitucionales, ¿no es cierto? Me parece haber habido al menos un fallo del Tribunal Constitucional sobre esto y varios fallos de la Corte Suprema cuando se han denegado casaciones porque el auto había sido confirmado, ¿cierto? ¿Esto es así, tal vez? ¿O ustedes se encuentran que podría haber algún tipo de discusión? Pues, si no es así, pasamos. Si es así, Quique, escuchando. Bueno, solo un breve comentario. Efectivamente, en el Perú hemos resuelto esa discusión en la ley. No se reconoce el derecho de instancia plural ni el derecho a recursos, simplemente se concede casación en caso de que el laudo sea anulado. Yo creo que donde fallamos un poco es en explicar por qué esto es posible. Porque efectivamente hay una discusión constitucional y la discusión constitucional todavía está viva. O sea, siempre hay quienes todavía insisten en que pueden tener derecho a un recurso, que pueden tener derecho a la instancia plural y vuelven a suscitar una discusión de corte constitucional citando las disposiciones de la Constitución peruana. Hablo del arbitraje doméstico, donde se establece que es una garantía de administración de justicia en la instancia plural y si bien el Tribunal Constitucional ha aclarado perfectamente que estas disposiciones de la ley de arbitraje no son inconstitucionales, en mi concepto no ha terminado de explicar perfectamente por qué no serían inconstitucionales, por qué no violarían la Constitución, por qué no violarían el Pacto de San José. Y es ahí donde entramos en una situación un poco complicada, porque la Constitución peruana le reconoce al arbitraje en el Perú la situación de una jurisdicción, entonces la jurisdicción arbitral. Y al ser jurisdiccional, bueno, automáticamente le tendría que ser aplicable por lo menos esos derechos mínimos que no son incompatibles con el arbitraje. Hay otros principios del debido proceso que por la naturaleza del arbitraje no resultan aplicables. O sea, por ejemplo, el derecho a la acción, el derecho al órgano jurisdiccional, el derecho al juez natural, porque el arbitraje tiene un origen diferente. Pero la pregunta es, bueno, y desde el punto de vista constitucional, ¿por qué no la instancia plural? O sea, estoy de acuerdo en que no debe ser, estoy de acuerdo en que el Tribunal Constitucional ha zanjado esta discusión, pero me parece que está pendiente una explicación mucho más clara de por qué, a pesar de reconocerse como una jurisdicción, no se concede ese derecho. Gracias, Francisco.
Es música para mis oídos el que un magistrado tome esa postura. Quisiera contextualizarla con lo que está pasando en este momento en México con esta discusión y que es parte de un movimiento que hay en varios países sobre el garantismo y la aplicación horizontal de los derechos humanos. En México, el artículo 17 constitucional, y por cierto veo a Herfried Boss aquí, que es colega mío, si me equivoco, Herfried, por favor, matiza lo que diga, pero el artículo 17 de la Constitución, que es el que contempla el derecho subjetivo público de acudir a la justicia, contempla en uno de sus párrafos el derecho a acudir a mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, se ha dicho que, así como tenemos el derecho humano, el derecho fundamental a acudir a los tribunales estatales, a obtener justicia estatal, es inherente al derecho humano no ejercer dicho derecho humano usando los mecanismos alternativos. Y el párrafo del artículo 17 que dice eso, usa esa palabra, y hay quien ha dicho, para que el adjetivo tenga contenido, necesitamos concluir que la elección del arbitraje u otros mecanismos lleva implícito, por lo menos como núcleo duro de ese derecho humano, el efecto negativo del acuerdo arbitral. Y lo interesante de esa argumentación, por lo menos para mi gusto, es que hace un contrapeso del mismo nivel constitucional a la argumentación garantista que existe en este momento en México con respecto al arbitraje. Se ha modificado por primera vez en 70 años en forma total el derecho de amparo en México con la finalidad de ampliarlo, y una de las áreas en las cuales se amplió fue para permitir la aplicación horizontal de los derechos humanos, para hacer eco del Drittwirkung. Y en ese contexto, lo que se está discutiendo hoy por hoy es si es un instrumento adecuado al amparo para revisar actos de árbitro. Postulo que no, y aquí es donde creo que la argumentación del artículo 17 y el adjetivo alternativo puede ser muy útil. Es implícito en la elección de acudir al arbitraje que no quieran acudir a la justicia estatal, y eso es un derecho fundamental. Muy interesante. No sé una pregunta, pero antes de eso quería comentar un caso. Hace poco leí una jurisprudencia en el Perú, donde, claro, es difícil porque en el Perú desgraciadamente la jurisprudencia se lee y no se entiende, ¿no? O sea, los jueces no nos explican. Se quejan con nosotros, pero nosotros no hacemos lo mismo, ¿no? Ellos tampoco lo hacen. Pero más o menos, uno lo lee. Mi lectura final fue dejar el voto ahí y decir, por Dios, el tema probatorio, vis-a-vis motivación, es un tema de peso. De peso. Yo te lleno de pruebas inútiles que pesan, como papel, ¿no es cierto? Y entonces el árbitro tiene que darle mayor pervivencia al peso. Yo te juro que eso fue lo que sentí. Dije, Dios mío, Dios, me he vuelto en época cavernícola. Entonces, creo que el tema es, y está pasando, ¿no? Que te empapelan de pruebas, entre comillas, y el tribunal coge aquellas pruebas que considera pertinentes, y el Poder Judicial pues te anula el laudo por falta de motivación, alegando que no has motivado suficientemente porque has descartado esas pruebas inútiles que te han presentado. Que todos los días está pasando ahora en el Perú. Entonces consulto, en tu opinión, ¿cómo es que se vincula este tema de la actuación de los medios probatorios y su valoración en la motivación del laudo? A ver, danos un poco una visión desde tu perspectiva. Gracias, Fernando. El problema con los medios probatorios y con la motivación se centra muy cercanamente en lo que es el tema fundamental de este simposio, que es el de la deliberación. La deliberación es un proceso intelectual, y como todo proceso intelectual es un conjunto de pasos y etapas en una sucesión del pensamiento que arranca en una concepción y termina en una decisión hasta tomar un pronunciamiento. Pero es que la deliberación, sobre todo en un tribunal, o sea, en un órgano colegiado, la deliberación colegial empieza con una deliberación individual. Es decir, cada sujeto, cada uno de los integrantes del tribunal delibera internamente consigo mismo, íntimamente, porque es el resultado de eso íntimo lo que traspasa a sus colegas del tribunal. Si no delibera consigo mismo, no trabaja pues en vacío, es un ocioso, o simplemente se adhiere a lo que le manifiestan sus colegas. De ahí que
toda deliberación sobre el tema probatorio requiere, en el aspecto de tu preocupación sobre el peso, un análisis individual en el cual cada árbitro le da una cierta importancia a cada uno de los elementos probatorios. Voy a transmitir mi experiencia. Cuando me encuentro, tanto como abogado como en cuanto árbitro, pero sobre todo en cuanto árbitro, me pregunto, ¿qué es lo que la parte dice? Casi hago una suerte de inventario de hechos. Eso que dice pasa a la siguiente etapa. ¿En qué prueba o con qué medio probatorio quiere sustentar eso que está diciendo? Y por lo tanto también hago un inventario de cada hecho con su medio probatorio correspondiente o grupalmente un conjunto de hechos. Creo que la tercera etapa de la deliberación y por lo tanto el peso, la deliberación individual que uno traslada a la motivación que comparte con sus colegas para tomar la decisión, es hasta qué punto le convence intelectualmente aquello que cierta parte propone. Y es natural que cada árbitro le pueda dar más peso a un cierto hecho que a otro hecho, o más fuerza probatoria a un elemento que a otro elemento. Esto forma parte de la naturaleza humana. Y por lo tanto, lo que ocurre en la deliberación grupal, de las deliberaciones que cada árbitro ha tenido internamente consigo mismo en el proceso que empieza con la pregunta y que termina con el parecer individual, es natural que cada árbitro sienta distinta sensibilidad sobre los hechos, porque a la postre el hecho debe dar lugar a una convicción del tribunal, porque termina en una última fase. Es decir, estos hechos que yo considero probados, ¿cómo se incardinan? Paréntesis. Estoy bajo la premisa que estamos en un arbitraje de derecho, ¿no es cierto? Estos hechos, ¿cómo se incardinan con el presupuesto normativo? Normalmente, una norma tiene un supuesto de hecho y que dice, por ejemplo, corresponde pues al deudor acreditar que ha pagado, corresponde al acreedor que ha constituido en mora al deudor. Entonces, yo me preguntaré, ¿hay un elemento de prueba de constitución en mora? ¿Hubo rechazo por parte del acreedor? En fin, todo lo que uno se pregunta. Pero es que todo eso forma parte del conjunto de circunstancias. Cuando el tema del peso se debate, la propia ley de arbitraje le da en esto a los árbitros un mayor criterio y una mayor, ¿cómo diría yo? ¿Cómo lo diría? Sensibilidad, no solamente respecto de admisión del medio probatorio, sino de la fuerza probatoria. Lo que creo que es importante es decir dos cosas. Uno, no es indispensable en el laudo hacer un recuento o un inventario de cada uno de los elementos probatorios. Sería lo ideal, pero no es imprescindible, porque creo que a donde se apunta es a que uno aporte en su motivación los elementos probatorios que le han causado convicción. No tiene por qué decir este medio probatorio no me convence por tal y cual motivo. Y es la suma de aquello que le convence lo que se entiende acreditado y probado, y esto que está probado tengo que colocarlo o no colocarlo y explicar por qué lo coloco o no lo coloco en el supuesto normativo. Pero el peso es absolutamente, en el buen sentido, entiéndaseme, privativo del criterio del tribunal. Lo que van a hacer, lo que hacemos los árbitros, es decir, entre nosotros, supongamos que este es un tribunal, estimados amigos,
Yo creo que este hecho está aprobado por tal y cual motivo, y para mí eso tiene muchísima importancia. Y otro árbitro dirá, mira, Guillermo, eso no está aprobado, o aunque esté aprobado, es un hecho de segundo grado, y a la postre, el conjunto de deliberaciones individuales es el que va cristalizando, se va como, no sé, encontré la palabra, se va como purificando hasta encontrar las razones más poderosas de cada uno, donde todos hacemos consenso. Claro, caben pues los votos individuales, el voto en definitiva del presidente, pero de lo que se trata en medios probatorios es de por lo menos, creo que es lo ideal, hacer un recuento de qué es lo que hay. Esto que hay, a mí, yo tomo para mi decisión esto por lo que creo que estos son los medios probatorios que acreditan tal hecho. Los demás no necesito enumerarlos para decir no me convencen. Y estos que sí me han convencido, lo que tengo es que conjugarlos con la norma jurídica. Y esto obviamente requiere un proceso de discusión. Por eso es que me parece tan importante distinguir la deliberación individual de la deliberación colectiva, porque a la postre todos deliberamos. Ustedes cuando están aquí presentes están deliberando si es que lo que dice Loma les importa o no les importa, pero todos estamos haciendo un razonamiento, todos estamos haciendo una secuencia de ideas y todos le damos un peso según lo que nos interese o no nos interese, porque cada sujeto humano valoriza las cosas según su experiencia y según sus intereses y según sus preocupaciones. A uno le puede interesar más, no sé, la parte del derecho de obligaciones, y a otro le puede interesar más la parte del derecho de contratos, y hay problemas sobre temas de responsabilidad. De tal manera que creo que el arbitraje tiene una subjetividad mucho más rica que la del proceso judicial. Y en eso precisamente consiste su ventaja, en que las propias partes, con ciertas limitaciones, han querido que la subjetividad de ciertos árbitros sea la que decida. Y aclaro, subjetividad no significa arbitrariedad, significa, cuando hablamos de subjetivo, significa la manera en que un sujeto determinado entiende una determinada situación. De tal manera que en cuanto al peso y cuanto a la valoración de las pruebas, eso es lo más trascendente, y de lo que se trata es, de alguna manera, de explicar el por qué sí, no tanto el por qué no. ¿Alguien quiere apoyar algo? Por ejemplo, alguna referencia muy rápido, Quique, a lo que vi esa resolución, era un poquito que los árbitros no habían descalificado los peritajes. O sea, el solo hecho de haberse presentado en peritajes inútiles, según ese fallo, obligaba al tribunal arbitral a descalificarlos, como si fuese una prueba de mayor importancia. O sea, un poquito quiero de ese tema que te acabo de mencionar, porque lo vi y realmente me llamó poderosamente la atención. En definitiva, esa decisión estaba equivocada. Y el comentario, en dos palabras solamente, que muchas veces eso lo provocan las propias partes. En la mañana, en una de las exposiciones, escuchábamos que el diablo vive en los detalles. Y eso es cierto. O sea, cuando alguien no tiene la razón, su estrategia procesal es enredar y confundir. Entonces hace una cosa enredadísima, llena de hechos, llena de pruebas, entonces todo está mezclado. Entonces esa parte lo que está haciendo es complicando el arbitraje. Y muchas veces la otra parte cae en el juego, pisa el palito. Entonces empieza a contestar todos los hechos irrelevantes que contiene el escrito de la parte contraria, y el arbitraje termina siendo sumamente complejo y enredado. La verdad de las cosas es que la demanda y la contestación deberían poner el énfasis únicamente en los hechos que son relevantes para resolver la controversia. Todo lo demás es anécdota. Ahora, muchos abogados se sienten obligados a incluir anécdota, ¿no? A veces con un escrito de 10, 12 carillas, con los hechos concretos y las pruebas concretas, pues uno ya cumplió porque está exponiendo el caso, pero tiene vergüenza de proponerle a la parte que lo ha contratado un escrito de 12 carillas, ¿no? Porque ¿cómo le voy a cobrar lo que le estoy cobrando? Mete después 40 carillas más y mete más pruebas para que parezca mucho más importante, ¿no? Y entonces pues va a un escrito tremendamente complicado, lleno de hechos irrelevantes, con un montón de antecedentes que no le sirven a nadie, y todos los antecedentes van probados.
Entonces la otra parte se pica y contesta y cada uno de los antecedentes los termina contradiciendo y también aportando sus pruebas. Y eso es lo que pasa, que al final es un arbitraje lleno de pruebas inútiles, complicadísimo, donde además se complica el trabajo del árbitro porque el árbitro tiene que empezar a desmenuzar qué cosa es importante y qué cosa no, y en cada decisión está poniendo en riesgo la validez del laudo, porque va a tener que demostrar, en todo caso probar que los hechos que ha elegido eran los hechos relevantes. Ahora, no descarto tampoco que muchas veces hay demandas realmente complicadas, o dicen, bueno, se modificó el contrato y tengo el derecho a que me paguen, pero si no fue porque se modificó el contrato por enriquecimiento indebido, y si no es por enriquecimiento indebido es abuso del derecho. Entonces van construyendo, o sea, en la argumentación se van metiendo estructuras jurídicas que exigen hechos propios y que exigen pruebas propias, con lo cual se complica también a la hora de laudar porque uno omitió el análisis de abuso del derecho, el laudo infrapetita o citrapetita, ¿no? Es una reflexión de que muchas veces esto es culpa de las propias partes, pero indudablemente ese fallo del Poder Judicial está equivocado. Muy bien. Sí, pues el tema de la probatorio y del peso se complica algo. También empezando a tener unos fallos del Poder Judicial que hay que tener un poco más de cuidado. Pero el que se lleva, ¿cómo se llama? El premio mayor es el tema de lo que vamos a tratar sencillamente con la motivación en el sentido estricto. Ese es si es el supuesto que mayormente se usa en el Poder Judicial peruano para anular un laudo es indebida, deficiente, motivación aparente, cuando hay un problema de lógica argumentativa y demás, como argumento para tirarse abajo un laudo arbitral. Y lo que quiero preguntarle a Francisco son tres cosas, y Francisco ha venido muy solicito con Pablo. Son tres temas que te pido que nos presentes. El primero es factible exigir un análisis lógico argumentativo en la motivación de la obra. Si eso no impacta en la penalidad de la obra, en todo caso, ¿cómo impacta? Y finalmente, ¿cómo evitar caer en el juego de este análisis lógico, ¿no es cierto?, en las acciones de anulación o no reconocimiento de la obra. A ver, Francisco, ¿qué nos plantea, por favor? Para que todos escuchemos, porque te digo, en el Perú por lo menos es un tema súper relevante. Gracias, Fernando. Hemos acordado que para darle variedad a esta mesa, hablaría en 10 minutos máximo sobre este tema, dando contestación a esas tres preguntas. La motivación es el corazón de un laudo. Estoy seguro que muchos estarán de acuerdo con ello. Lo que hemos explorado poco es hasta qué punto motivación es, en verdad, motivación, y hasta qué punto podemos hacer justamente lo que menciona Fernando en su pregunta, si podemos sujetar un análisis lógico. Yo quisiera en estos minutos compartir brevemente una inquietud que tengo, y es justamente eso, una inquietud. Es una duda que llevo algunos meses pensando y algunos años viviendo, porque estoy seguro que no soy el único que ha recibido laudos que tienen todo tipo de formas. Mientras que los laudos en otras cuestiones formales se parecen mucho, en el tema de motivación uno observa laudos chicos, grandes, concisos, obesos, anémicos, laudos que a veces en un párrafo o dos o una página dicen algo bello, jurídico y persuasivo, y otros laudos que lee uno y son 100 páginas y no se dijo nada. Y recientemente esto me hizo pensar mucho en un caso de construcción en el cual, por ejemplo, el tema era técnico a resolver y el laudo que recibimos hacía lo que en la lógica llaman afirmar el consecuente. Lo que hizo fue suponer exactamente aquello que se tenía que demostrar. Y quiero que sepan que ese caso lo gané, pero leyéndolo yo me imagino una enorme frustración cada haber sentido la parte que recibió ese laudo. Otros laudos también he recibido que simplemente hacen premisas o postulados que no pueden coexistir al mismo tiempo en la lógica, y esto, aunado a una plática que escuché unos meses de don Ricardo León Pastor, que está aquí con nosotros en Cusco, me inició en una senda de investigación sobre las reglas del discurso racional. Y esa es la duda que quiero plantearles a ustedes en los siguientes 9 minutos. ¿Podemos sujetar a las reglas del discurso racional el laudo sin afectar el cometido de finalidad? Y quisiera brevemente hablar de las lecciones que arrojan otras jurisdicciones y concluir con cómo podríamos, con un postulado que someto a su consideración,
y pido que así lo vean. No me he formado una opinión sobre ello, me interesa conocer la opinión de los distinguidos expertos que están en esta mesa y de este público. Y quisiera empezar por una apelación dramática, y es lo que dice este juez en este caso. Está hablando en ese párrafo de un árbitro, lo que puede hacer un árbitro. Un árbitro puede creer lo que nadie cree, puede descreer o no creer lo que todos saben que es cierto, a tal grado que lo califica en la oración final de un poder despótico. ¿Es cierto esto? Cuando designamos un árbitro, le estamos dando un poder despótico. Y lo que quisiera yo empezar a contestar es no. Pero para que sea no, necesitamos analizar hasta qué punto podemos analizar motivación sin perder de vista el límite del cuestionamiento, que es no atacar el fondo del audio. Para que esta incógnita fuera cierta, o lo interesante de esta incógnita es que puede ser cierto, pero no tiene por qué ser cierto, siempre y cuando haya cierto análisis de la motivación de los laudos. Empezando el análisis, quisiera dejar muy claro que no puede incluir, despejarlo como variable de lo que vamos a analizar, y es, no puede incluir nunca el sentido del laudo. Lo que pregunto si puede incluir es si el laudo hace sentido. Dos análisis muy distintos y cómo implementarlos de una manera que no convertamos el análisis de nulidad o de validez o de ejecución del laudo en una apelación. ¿Qué se ha hecho, por ejemplo, en Perú? Se me ha comunicado recientemente por don Ricardo León Pastor, a quien deslindo responsabilidad, si entendí la sentencia mal es culpa mía, que en el expediente 277 el año pasado, la primera sala civil, con su especialidad comercial, anuló un laudo porque violaba las reglas del discurso racional. En Francia se ha analizado este tema y en el fallo que está ahí mencionado, la Corte de Casación francesa sostuvo no. Aunque sea ilógico, la lógica es un cuestionamiento que va al fondo del fallo y por ende no es revisable. El pouvoir fue inadmisible, se declaró. En Suiza, y aquí estoy en deuda con Franz Stirnemann, un peruano suizo, a lo mejor algunos lo conocen, que me transmitió todas estas decisiones en las cuales se concluyó que el laudo no era revisable, pero someto a su consideración que algo interesante de esas decisiones es que todas fueron recurridas por orden público. Y esto no agota la incógnita. Veo dos hebras no tejidas de las decisiones que me hizo favor de enviar. Primero, no es el único ángulo para abordar el tema. Podríamos, por ejemplo, concluir que la fracción C del artículo 5.1 de la Convención de Nueva York, que es proceso, es otro ángulo a abordar. Y otro es requisito del laudo. Todas las leyes modernas de arbitraje nos dicen que es un requisito del laudo contar con motivación, a menos que se renuncie. Tres experiencias de tres jurisdicciones interesantes. Ahora quisiera hablar de la experiencia internacional vía el convenio CIADI. Y lo que hace interesante dar este brinco analítico, y estoy seguro que no faltará quien diga que es un sistema distinto, es constatarles precisamente porque hay algo en ese sistema que nos es útil para analizar este tema, y es que el artículo 52.1e del convenio CIADI establece que un motivo para pedir la nulidad de un laudo es que carezca de motivación. Y sobre ello hay varios estándares que se van tejiendo y que quisiera brevemente mencionar. El primero es la ausencia de motivación. En vivendi anulación se dijo algo que no voy a repetir todo ese párrafo, simplemente voy a resaltar lo que se razonó, y es, para que un laudo sea anulable por ausencia de motivación, tiene que tratarse, número uno, de un eslabón necesario del razonamiento. Paréntesis, eso es lógica, hay un análisis lógico en eso. Y número dos, tiene que ser totalmente omiso del tema. Tiene que, advierte este párrafo, tomarse en cuenta por el comité ad hoc que analiza esto, el contexto de la decisión. El contexto es clave, porque los árbitros con problemas complejos van a tener que tomar decisiones complejas, delicadas, ante un puñado de consideraciones que se contradicen. Siguiente estándar, inteligibilidad, que se entienda. Y aquí tenemos varios casos y una oración que creo que sintetiza el razonamiento de esos casos, es que se debe de poder entender el razonamiento del tribunal, tiene que ser inteligible. Postular ante ustedes que para que sea entendible tiene que seguir las reglas del discurso racional. El siguiente es el estándar de motivación suficiente, y aquí también ha habido más de un caso. Aquí tomo uno que me
me pareció interesante por la frase de que debe existir una conexión razonable entre premisas y conclusión. Es un análisis que en la lógica diríamos de justificación de la inferencia, que también es una cuestión lógica. Otro caso de motivación suficiente, sufragio. Otro caso, Mine con Regina, que creo que es el que tiene la formulación del punto más interesante, por lo menos para mi gusto, y es que mientras que el laudo permita proceder de punto A a punto B, llamaría premisa a conclusión, es válido. Pero seguir el análisis de punto A a punto B es un análisis lógico, someto a su consideración. Siguiente, motivación razonable, que sea razonablemente posible entender lo que el tribunal analizó. Lo mismo en Huina contra Egipto. Por cierto, no dejo de ver que entre el adjetivo razonable y suficiente hay muchas similitudes, pero son los términos que han sido utilizados por la jurisprudencia. Y por último, hay quien ha dicho que siempre que no se cometa una violación seria, entonces un material relation, por sus palabras, debe ser respetado. Pero el análisis que hace, y lo hacen dos obras, una que tiene ya algo de tiempo, que es Michael Reisman en Systems of Control of International Adjudication and Arbitration, propone que se meta uno en la piel del árbitro que tuvo que analizar esto, y si se entiende su razonamiento de lo que él vivió, se entiende, análisis lógico, entonces debe ser respetado. Debe contrastarse con el opuesto, que es el Hair Trigger Approach, que no sea cualquier violación la que afecte la validez del fallo. Recientemente tuve la oportunidad de convivir con un ministro de la Suprema Corte de Justicia de México muy reconocido, una ministra, y me enseñó una gran lección, porque hablábamos de casos delicados que he vivido, y me decía: Francisco, la gran moraleja de lo que alguien como yo ve, después de ver cientos de casos a la semana, es que para que uno ejerza casación, para que uno anule fallos inferiores, lo que uno debe concentrarse no es si hay violaciones procesales, eso pasa todos los días. Esa es la gran lección de esta ministra. Lo que tiene uno que ver es si las violaciones procesales afectan el núcleo de la decisión. Si eso no ocurrió, debe de respetarse. De otra manera, nunca se concluía nada, porque siempre, especialmente en países con escasos recursos, con problemas de estabilidad social, con las exigencias y problemas sociales que muchos países viven, sería imposible impartir justicia. Creo que es una gran lección a transmitir. Recientemente Michael Reisman, en una obra con Guillermo Aguilar, un conocido practicante arbitral, concluye algo interesante, que es: mientras exista enough of an insight, un análisis suficiente, puede ser considerado válido el fallo. En resumen, un caso Sufragi contra Iñaki Fares Unidos hace lo que puede ser considerado un resumen del análisis de este tema, que es ausencia total de motivación, entendida como se explicó hace unos momentos, justificaría nulidad, o que sea una motivación contradictoria, es un análisis lógico, someto a su consideración, insuficiente o inadecuada en la forma que ya lo vimos, o que sea también frívola. Concluyo con lo que creo que es perdónenme el anglicismo, pero el gold standard del tema. En este caso, la Corte Internacional de Justicia, es un caso entre Honduras y Nicaragua, se concluyó que mientras que el laudo tenga un orden lógico, primer punto, que describa con cierto detalle las cuestiones más relevantes, que relevante es una cuestión lógica, con eso es suficiente para la validez del dicho. Me interesará conocer su opinión. Muchas gracias. ¿Alguien tiene la piedra, la segunda piedra? Muy brevemente. Eso. Sí, muy brevemente. Bueno, lo primero que me llama la atención es que estos problemas de motivación pienso que se habrán incardinado como un supuesto de violación a las reglas de orden público. ¿No es así, Francisco? ¿No es así como se presentaron? También violación al debido proceso de... Se utiliza la causal de violación del orden de debido proceso y derecho de defensa para entrar a la motivación. Lo del orden público es una causal de anulación demasiado peligrosa, diría yo. Es muy tentadora y es un cajón desastre en el que demasiadas cosas pudieran meterse. Caballos salvajes del mundo. Ciertamente. Entonces yo pienso que hay que tener mucho cuidado a la hora de calibrar esa causal específica de anulación de los lados. No sé, entre los estándares que citaba Francisco, a mí particularmente me llamó la atención el de la motivación suficiente.
y la motivación es razonablemente suficiente, yo pienso que no hay lugar a anulación del laudo. ¿Qué entendemos eso con el tema este famoso? Hay un caso que hace poco ha sido resuelto por la Corte Superior de Lima, nuevamente de anulación, donde 3 vocales dicen falta motivación o no es suficiente, y otros 2 vocales, porque en nuestras salas comerciales se le quieren 3 votos de los 3 miembros, y si no llamas a otros jueces. 2 jueces, 2 vocales dijeron, no, acá no hay un problema de motivación. Entonces encontramos con 5 magistrados, 3 dicen, hay un problema de motivación, anulo, y 2 dicen, aquí no hay nada, no se alucine. Entonces, realmente esto queda un tema de delito. O sea, me parece que hay problema de motivación, te mato el laudo. Porque hay 2 magistrados que dicen, oye, acá no hay ningún problema de motivación. Era un caso de insuficiencia, ¿no, Fernando? De insuficiencia, y yo te decía, claro, porque se decía que no se había justificado debidamente por qué se había otorgado el monto de la indemnización. Y sin embargo, lo que aquí había todo un desarrollo de la pérdida de chances. Entonces, se pedía 10, dan 1, pero para dar 1 describe cómo se lleva adelante una pérdida de chance, dando a entender que obviamente esa pérdida de chance hace reducido dramáticamente el monto de la indemnización. Y 2 vocales dicen, oye, acá está perfectamente explicado. Y 3 vocales dicen, no, aquí no hay nada explicado y está nulo el agua. Entonces, ¿cómo manejarnos con esos, un estándar tan subjetivo? Hay una carga muy fuerte de subjetividad, ciertamente. Ahora, yo parto del supuesto de que el laudo llega a mí acorazado con una presunción de legitimidad. La anulación del laudo debe ser una solución extremísima. Te vamos a importar. Debieran. Pero el TC ya ha dicho, el TC ya ha dicho que basta con que, o sea, no hay que dar una modificación exhaustiva, sino la mínima indispensable. Y eso creo que ya está suficientemente definido. El asunto es cuán mínimamente indispensable. Y ahí sí queda pues un marco de yo soy bulto y no alcanzo a entender, y el otro dice, no, yo sí soy inteligente y alcanzo a entender lo suficiente. Hay una regla objetiva. Hay una regla objetiva. O sea, es preferible en los laudos pecar por exceso que quedarse por tacaño en la motivación. Gracias, Fernando, y bueno, agradezco también la invitación porque no había tenido oportunidad de intervenir antes. Sobre el tema de la motivación, me da la impresión de que está habiendo un movimiento más o menos desde lo mínimo o lo casi inexistente a quizá un punto en que llega a ser excesivo, y ahí es donde está el riesgo de la anulación. Hoy aceptamos casi como una paradigma que los laudos tienen que ser suficientes, de vida, adecuadamente motivados, pero la verdad es que si uno se va unos años atrás, y esto siempre lo contaba, sobre todo en el contexto del arbitraje internacional, Robert Greene, los laudos de los famosos árbitros suizos, franceses de la década de los 60 eran laudos de 12, 15 páginas que lidiaban sobre disputas complejísimas de responsabilidad, daños y por montos bastante elevados en juego. Porque el razonamiento era bastante sencillo, lo que se anunciaba era fundamentalmente la decisión, iba precedida de un razonamiento muy simple, claro, conciso y no mucho más. De hecho, en algunas jurisdicciones, sobre todo varias del sistema anglosajón, no se requería motivación. La motivación viene a ser establecida, por ejemplo, en Inglaterra a partir de la English Arbitration Act del año 96. Antes de eso era facultativo e incluso algunos árbitros consideraban que era una mala práctica incorporar la motivación al laudo. Quizás un poco siguiendo la tradición judicial de que más valía dar una decisión y no dar demasiadas razones, porque al final la decisión se iba a poder entender y se aceptaría, pero las razones, al menos a una parte, que es la parte vencida, no le iban a cerrar o no le iban a gustar, y eso iba a ser objeto de recursos. Hoy en día es evidente que en el rayado de la cancha del arbitraje se requiere motivación. Eso yo creo que poca gente lo discute. Me da la impresión de que estamos hablando de distintos estándares de exigencia en cuanto a la motivación, según si se trata de un arbitraje comercial a un arbitraje de inversión. De hecho, esto no es novedoso. Ya en varios años atrás, un practicante, Toby Landau, en una ponencia sobre esto, Reasons for Reasons, dijo que básicamente el estándar de exigencia de motivación era distinto fundamentalmente porque, sobre todo en el marco del sistema CIADI, efectivamente la falta de motivación da lugar a una anulación
y el sistema de anulación del CIADI es un componente inherente sin el cual probablemente muchos estados no hubiesen accedido a la Convención de Washington. Entonces ahí hay una simetría directa entre la necesidad de motivación y la sanción de la anulación en caso de que esa motivación no exista o sea inadecuada. Ahora, dicho eso, y eso me lleva al siguiente punto, en el contexto del arbitraje comercial, me da la impresión, como decía al inicio, de que estamos quizás tratando de aspirar a un mundo ideal en que la motivación sea perfecta o sea absolutamente comprensiva de todos los posibles puntos y todas las posibles razones que se tendrían que haber tenido en consideración para dictar el laudo, y no creo que ese debería ser el estándar. El estándar es uno de sentido común y es simplemente que a las partes que han entregado al árbitro la misión de resolver su disputa les asista la posibilidad de entender por qué el árbitro llegó a una decisión determinada y sobre qué base. Es decir, que tengan una satisfacción de ese derecho mínimo, ¿no es cierto?, fundamental, si se quiere, de entender por qué ganaron o por qué perdieron. Pero no creo que eso signifique que se le tenga que dar todas las absolutamente posibles razones que podrían haber existido para resolver una disputa en un sentido o en otro. Y eso quiere decir en la práctica, contestando a tu pregunta de qué es suficiente, que yo creo que la insuficiencia solamente se debería sancionar con la nulidad cuando es de tal gravedad o de tal entidad que pasa prácticamente a ser como si no hubiese motivación. O sea, es de tal nivel la insuficiencia en el razonamiento que ha dado el árbitro que uno lee la decisión y simplemente pareciera ser una decisión caprichosa, antojadiza, por arbitrio, por discreción, pero no viene precedida de ninguna razón que permita articular el fundamento por el cual el árbitro o los árbitros tomaron esa decisión. Si se cumple con ese estándar mínimo, a mí me parece que por mucho que no nos guste, discrepemos, nos parezca un razonamiento pobre, nos parezca un razonamiento poco elevado, en principio se ha servido la misión arbitral. Estoy de acuerdo, así debería ser. Quique, yo antes de tengo una pregunta, pero antes quiero contarte a ti y a todos que están aquí en mi caso, me ha tocado a mí. Pensé haberlo visto todo, pero no, se ve que todavía no. Con eso comento porque creo que es importante para las preguntas que te voy a hacer. Tuve la oportunidad de ser árbitro de parte de un caso, arrancó de frente con una impugnación de competencia del tribunal de parte de la parte demandada, que luego la demanda fue ampliada. El tribunal, obviamente interesado por esta impugnación, citamos a una audiencia con las partes para discutir el tema de la competencia del tribunal. Había un problema con contratos que se montaban encima o con sustitución de contratos en casos arbitrales. Tema complejo. Pasé la corta, tuvimos la audiencia días antes de Semana Santa. Yo ya había amenazado a mis árbitros que me iba de vacaciones. Y dije, la siguiente semana, olvídense, no existe. Es más, lo puse por escrito porque no confiaba mucho en ellos, se lo repetí varias veces por medio. En la audiencia misma logré forzar una posterior audiencia para continuar con el tema a mi regreso. Y les insistí, bueno, de muy buena manera en el cuadrito, que yo me largaba de vacaciones. Bueno, aquí ahora el cuento. Cuando estoy con Mickey Mouse tomando una foto, me llega obviamente, como sucede hoy en día con el mundo moderno, a mi celular el proyecto de laudo de competencia, declarándose mis coleguitas incompetentes. Yo les contesté por mail muy graciosamente diciendo, señores, ustedes saben que estoy de viaje, no puedo sentarme a conversar con ustedes sobre el tema como es mi deseo, estoy regresando un par de días, espérenme, y todos felices. Llegó el día lunes, el audio estaba notificado. Tiempo después a este pseudo colega que es un coleguita nuestro, que obviamente no saludo más, trató de justificar su gracia, argumentando de, oye, Cantora, esto siempre es extremista. ¿Cuál es tu problema? Si los lados se pueden dictar con mayoría. Ese fue su argumento. Yo creo que había un tema de corrupción detrás, pero eso fue su argumento en todo caso para sustentar, ¿no es cierto? Pero oigan, se puede dictar en mayoría. Y esto me lleva un poco a hacer una pregunta sobre un tema que es delicado, que es el tema de la deliberación del tribunal. Y te consulto tres cosas esencialmente. Primero, ¿es obligatorio que un tribunal arbitral delibere y delibere de qué manera? ¿Tiene que reunirse? ¿Cómo llegar ante una deliberación? Segundo, la ponencia consultada por un árbitro a los demás miembros del tribunal arbitral antes de la emisión del voto de mayoría cumple el requisito de la deliberación. Y en tercer lugar, ¿la falta de deliberación afecta la validez del laudo? ¿O es preciso que deliberadamente se excluya a un árbitro de la deliberación para que el laudo pueda anularse por esa razón?
en caso proceda, obviamente, una anulación. Quique, por favor. Gracias. Aquí hay varios temas que pueden generar una linda discusión en la mesa. Yo quiero partir del principio y entender por qué se designa un tribunal colegiado, ¿no? Porque siempre está la alternativa de designar un árbitro único. Normalmente, cuando las partes han decidido optar por un tribunal colegiado o no han pactado en contra de un reglamento que da como solución, la primera solución, un tribunal colegiado, es porque suponen que ese tribunal colegiado va a trabajar para producir una decisión colegiada. La decisión colegiada es la decisión producto de la discusión y del intercambio de opiniones para luego generar esa decisión colegiada. Entonces, no es extraño para nadie que, por ejemplo, si están ante un caso muy complejo, digan, bueno, en este caso para un árbitro único no es conveniente, es mejor que hay un tribunal de tres cabezas piensan mejor que una, la decisión que queremos que sea justa probablemente va a ser más justa si es consecuencia del intercambio de opiniones de tres personas, además se van a esforzar por construir consensos, van a enriquecer sus puntos de vista, van a reducir el margen de error, porque de la discusión va a salir la sabiduría, y esas son las premisas con las que uno parte, es verdad que es bastante relativo, pero en el plano teórico uno parte de esas premisas para decir, bueno, ese es un tribunal colegiado, y esas son las razones de un tribunal colegiado. Luego, todo esto lo digo para partir de la premisa de que todos partimos de una idea que tenemos en el disco duro, de que si hay un tribunal colegiado, ese tribunal va a deliberar. Esto que es prácticamente una premisa de la que todos partimos, primero no es tan cierta y en segundo lugar aparentemente está tan asumida que ni siquiera en los reglamentos más, digamos, modernos se establece la obligatoriedad de deliberar, se define qué cosa es deliberación y se precisan cuáles son las consecuencias en caso de que no haya deliberación. Entonces, o es que los reglamentos están olvidando este tema, las leyes, la ley peruana, que es una de las más modernas en materia de arbitraje, le da muy poca importancia al tema de la deliberación, no lo trata frontalmente como lo estamos tratando en este momento, por ejemplo. Entonces, la pregunta ¿es importante o no es importante? Y la verdad es que es muy importante, porque un laudo puede ser anulado si no hay deliberación. Claro, vamos a discutir ahora en qué circunstancias, pero se puede afectar la validez del laudo si no hay deliberación. Un árbitro puede ser recusado si ha puesto obstáculos a la deliberación. Y de hecho, hay precedentes en este centro, en la Cámara de Comercio de Lima, de árbitros que han sido recusados y la recusación ha sido amparada porque ese árbitro estaba impidiendo la deliberación y estaba poniéndose de acuerdo con otro árbitro, pero excluyendo al tercero para producir una decisión que no había sido materia de deliberación. O sea, esas cosas suceden. Entonces, recusar un árbitro es posible por falta de deliberación, anular un laudo puede ser posible si hay una deliberación patológica, y también se puede solicitar la separación de un árbitro que es renuente a la deliberación. Entonces resulta que el tema de la deliberación no es poca cosa, hay que darle bastante importancia. Entonces, a partir de ahí, la primera pregunta que uno se hace es ¿qué cosa es deliberación? ¿No es cierto? Y Guillermo ya nos explicaba con bastante detalle todo lo que implica la deliberación. Yo traje transcrita una deliberación del diccionario de la Real Academia que dice que deliberar es considerar atenta y definitivamente el pro y el contra de los motivos de una decisión antes de adoptarla, y la razón o sin razón de los votos antes de emitirlos. Bueno, es una muy buena definición, pero en esta definición no se desprende que tenga que producirse una decisión colegiada. Yo, si analizo la demanda, analizo la contestación solito en mi casa sin compartir mis ideas con nadie, estoy deliberando. ¿No es cierto? Todos estamos deliberando en este momento, pero están escuchando, como decía Guillermo, y están pensando si el doctor Fernando está diciendo cosas coherentes o está diciendo tonterías. Entonces, ese es el proceso de deliberación. Luego hay un segundo momento en donde se espera que el tribunal colegiado delibere en el sentido de que compartan los pros y los contras, o sea, sus puntos de vista entre ellos, y discutan. Entonces, eso supone que cada árbitro tiene un derecho de expresión, se habla de libertad de expresión, de expresar sus ideas, expresar su opinión sobre el proceso, y que los demás lo escuchen. Pero no solamente se trata de que uno activamente exprese una opinión y los demás pasivamente la reciban, sino que la entiendan, la procesen y contesten. Y es ahí donde se empieza a producir la discusión. Y como consecuencia de esa discusión también se puede producir la confrontación, cuando dos árbitros piensan diferente y entonces empiezan a confrontar ideas para ver
para tratar de producir de esa confrontación quizás una decisión más inteligente, más rica en argumentos y más correcta. Entonces, proceso de discusión. Y finalmente se vota. Y el voto también es parte de la deliberación. Es más, a nivel de tribunales, no de arbitrajes, sino de tribunales, del poder jurisdiccional, la deliberación está más asociada al ejercicio del voto que a la discusión misma. Hay tribunales en otros países en donde simplemente la deliberación es entendida como la emisión de un voto con sus propios fundamentos, y si las coincidencias determinan que se está alcanzando el número de votos suficiente, pues esa es la resolución, y no tiene que haber ninguna discusión de por medio. Entonces, con esto quiero decir que el tema de la deliberación es todo un tema, porque no tenemos reglamentos escritos, no tenemos algo de doctrina, ni siquiera la doctrina le presta mucha atención al tema de la deliberación, por lo menos en materia arbitral. Ojo que en materia judicial este es un tema que se viene discutiendo hace más de 100 años, ¿no? Ahí hay mucha experiencia, porque además el tema está totalmente regulado. Cuando no se ha alcanzado el número de votos suficientes, se dice que hay una discordia, se llama un vocal, el vocal es vocal dirimente, se emite otro nuevo voto, si no alcanza la mayoría que se necesita, pues se llama otro. Entonces se manejan conceptos como la discordia y la dirimencia. En el arbitraje pues tiene que haber un laudo, y tratamos de no producir discordias que tengan que ser dirimidas, porque eso va a complicar tremendamente. Entonces hay una mayor importancia en la etapa de la deliberación. Bueno, dicho esto, entonces vamos a pensar en algunas situaciones que pueden generar eventualmente problemas de validez del laudo arbitral o de la legitimidad de un árbitro. Por ejemplo, la deliberación tiene que tener lugar. Estamos asumiendo, por cierto, que hay que deliberar. Estamos asumiendo que es una obligación deliberar. Estoy asumiendo, aunque puede ser materia de discusión. La deliberación tiene que tener lugar, tiene que ocurrir en algún lugar físico, tienen que reunirse los árbitros en algún lugar y deliberar. Esta pregunta parece absurda en el marco del arbitraje internacional, donde muy probablemente los árbitros están en distintos lugares del planeta y van a utilizar la tecnología, los medios de video y audio para poder comunicarse, medios escritos, medios hablados, si sabe Dios, para poder ponerse de acuerdo. Pero en el arbitraje doméstico, esto es una discusión que además hoy en día tiene cierta acogida, de sostener, en el Perú está ocurriendo eso en este momento, de sostener que los árbitros pues tienen que reunirse. Yo comentaba este tema con un árbitro conocido hace unos días y me decía que yo he cortado por lo sano. Cuando me toca ser presidente, lo que hago es convoco acá en la sede de la Cámara a una reunión con los árbitros para deliberar, y sentamos un acta donde nos hemos reunido a deliberar, ponemos el acta. Entonces, a mí no me van a anular un laudo por falta de deliberación porque tengo el acta. Pero me parece insólito que haya que dejar huella en una reunión física en un lugar específico. Pero la fuente del problema está aparentemente en la propia ley de arbitraje, que dice que los árbitros pueden deliberar en el lugar del arbitraje como el lugar donde les parezca, insinuando entonces que la deliberación tiene que suponer una reunión física, lo cual es absurdo. Dile por favor a esa persona que tiene interpretación que lea la ley modelo y sus antecedentes antes de decir tamaño. Sí, pero es que leer la ley modelo y la ley peruana. Eso no es creación de la ley peruana, eso es texto de la ley modelo. Que se tome el trabajo por lo menos de entender de dónde viene. Y lo otro es, o sea, esto es el tema local. Parece que desconocemos que el Perú ya creció. Yo tengo un montón de arbitrajes con colegas árbitros de Piura, de Arequipa, de Tacna, de Cusco, de Huancayo, con sedes en Lima, con sedes en esas regiones, con los costos que eso implica para las partes, ¿no es cierto? O sea, un poquito por ahí estamos. Tu visión, Quique. Estamos de acuerdo. Lo segundo, cuando estamos frente a este tema y sabemos que tiene que producirse una deliberación, la pregunta práctica en el ser un tribunal arbitral donde puede haber gente especialmente renuente a la deliberación es cómo debe generarse esa deliberación. La práctica le asigna esa responsabilidad, son los usos y costumbres, al presidente. El presidente es el que convoca, el presidente es el que llama a los árbitros a emitir opiniones, el presidente es el que crea los espacios para... ¿Pero qué pasa si el presidente no lo hace? Si el presidente no lo hace, no hay deliberación. Hay gente que cree que eso es así, pero es absurdo, porque el presidente no es un supraárbitro, es simplemente el presidente. O sea, todos los árbitros tienen el derecho a expresar una opinión, y si el presidente no los está convocando, pues que convoque otro. Todos tienen capacidad convocatoria, todos tienen libertad de expresión y todos pueden expresar sus opiniones. Entonces, si el presidente no convoca, igual los otros árbitros pueden convocar. La idea es que los árbitros se preocupen, el plazo que tienen para laudar,
el plazo que tienen para emitir decisiones dentro del proceso, que se preocupen de que exista una deliberación, de que sus puntos de vista sean escuchados. En relación a este tema de las deliberaciones, también hay un asunto relacionado a la confidencialidad. La ley peruana, por ejemplo, establece que el sentido de las deliberaciones es confidencial, ¿no? No lo dice en forma directa, sino lo dice a propósito de evitar que cuando las partes piden copia del expediente o copia de los actuados arbitrales se les dé también copia de las deliberaciones, lo cual supone que pueden haber deliberaciones escritas. Pero por otro lado permite el voto disidente. Y como todos saben, emitir un voto disidente es una forma de revelar el contenido de las deliberaciones, porque a través del voto disidente se está discutiendo directamente los argumentos que no prevalecieron en el laudo de mayoría. Con lo cual, tenemos las dos soluciones en nuestra ley, ¿no? Tenemos la confidencialidad de las deliberaciones, pero por otro lado está permitido el voto disidente. Y es más, en el Perú es obligatorio votar. Entonces a ningún árbitro se le puede reprochar por votar. Y por votar de acuerdo a su criterio, si es un voto particular, no es un voto particular. Al final, todo este tema, básicamente lo que nos debe es llamar a preocupación, porque no debemos de llevar tan lejos las cosas de las deliberaciones como para tratar de que los laudos sucumban por una supuesta falta de deliberación que en realidad no es tal, ¿no es cierto? Y empezar a construir sobre esta base perversamente una causal de anulación que en realidad no es tal tampoco. En la práctica, si uno trata de encontrar cuál sería la causal en la ley por falta de deliberación, pues puede ser un poco difícil encontrarla. Quizá la que más se adecue es que los árbitros no han ajustado sus actuaciones arbitrales de acuerdo a lo que establece el acuerdo entre las partes o el reglamento arbitral aplicable. Y el acuerdo entre las partes sería que, como es un tribunal colegiado, pues era un valor entendido que tenían que deliberar, ¿no? No estoy seguro si es debido proceso. ¿En qué tramos está fallado con el debido proceso? Sí. Francisco. No sé si acabó don Enrique. Sí. Pedí la palabra. Sí. Pedí la palabra antes de que hablara don Enrique, después de escucharlo, pues hago eco lo que dijo, estoy de acuerdo con todo lo que dijo y creo que la visión que más me gustó, lo que es deliberar, es el proceso de decantación que don Guillermo Lomán explicó, ese intercambio de opiniones individuales que acaban conjugando una opinión del órgano colegiado que es el tribunal arbitral, de tal forma que la firma del laudo arbitral no significa que el árbitro individual coincide con cada palabra del laudo, sino que fue parte del proceso que dio lugar a esa resolución y que ese proceso se siguió. Entonces la visión que tú mencionaste sobre que la ausencia de deliberación es una violación del proceso, yo creo que es una visión atinada y nos interesará saber qué pasó con tu caso, porque es una de las pocas ocasiones que he pensado que ese lado tiene que anularse, porque es muy grave lo que te hicieron, aunque es flexible el cómo debe ocurrir la deliberación, postularía, someto a su consideración, que tiene que ocurrir la deliberación, sea por intercambio de emails, de cartas, de memoranda, una conferencia telefónica o una junta presencial. Pero eso es lo que significa haber pedido que exista un tribunal colegiado que decida la controversia. Pero me interesará conocer su opinión. Sí, pues está hablando que quieras que me pues se mortal mal conmigo, pues. Como te dije antes, más que un problema legal, es una falta de caballerosidad, que es lo más importante. Expresamos nuestra solidaridad. Yo escuchaba al señor Enrique Fernández un momentito. Es un señor aparte de abogado. Sí. Un gran señor, ¿no? Él decía, y esto me llamó poderosamente la atención, que la revelación del voto disidente en la decisión que finalmente se emite es una manera de revelar las incidencias de la deliberación. Querido, eso, te paro para que justamente recojas esto que estás diciendo cuando tratemos el tema con criterio, porque eso es lo que viene, eso está atado. Entonces te invito a comentar luego que quizás cómo se van a presentar el tema. Y es justamente el último tema que quiero tratar antes de tener un espacio de tiempo para conversar con ustedes pregunten directamente, que es, Cristiano, el tema que tengo contigo, es el tema justamente que lo ha traído a la mesa aquí, que el tema de, él lo llevó por el tema de la confidencialidad, que puede ser un
punto a discutir. Pero también me interesan dos temas con el tema de los votos disidentes, los votos particulares. Y es que cada vez veo más, y quiero saber tu opinión hasta dónde esto es correcto, que el ámbito de minoría o el ámbito disidente, a través de su voto, lo que hace esencialmente es confrontar los fundamentos del voto de mayoría. Es decir, no da su voto, sino que dice, esto está muy mal, esto es así, esto es así. Y lo segundo que veo mucho es que, no veo mucho, lo veo, que algunos votos disidentes revelan detalles de las deliberaciones, de los actos. ¿Cómo es el tema del voto disidente y este tipo de estrategia? Gracias, Fernando. Bueno, el tema de los votos disidentes también un tema de bastante interés con relación a la fase de preparación y redacción del laudo arbitral. Puede llevar a situaciones incluso extremas en que la producción y notificación del laudo queda en una suerte de impas o paralizado precisamente debido a la renuencia de uno de los árbitros a bien participar en las deliberaciones o a bien concurrir con el voto de la mayoría, y por eso que a nivel de texto legislativo y de reglamentos se ha logrado o se ha intentado destrabar esas situaciones mediante fórmulas como la dictación del laudo por mayoría de votos e incluso en algunas legislaciones y sobre todo en algunos reglamentos arbitrales la de la dictación del laudo con el voto de un solo árbitro, en caso que ninguno de los tres logren llegar a consenso. Ahora, yendo a la pregunta de Fernando, que es sumamente interesante, ¿cuál es la aproximación que debe tener un voto disidente? Lo cierto es que uno tiende a encontrarse con situaciones como las descritas con Fernando, en que hay un árbitro que disiente y que emite un voto disidente, y en ese voto disidente su objetivo es básicamente enseñarle a todo el mundo lo torpe, limitado y mal entendido en el derecho y los hechos que han sido la mayoría, y lo bien ilustrado y lo bien entendido que es el propio árbitro disidente que llega a una decisión distinta, y lo hace por la vía de atacar el razonamiento que se haya contenido en el laudo arbitral por mayoría. Otra versión todavía más extremista del árbitro disidente es la de aquel que derechamente comienza a filtrar o a revelar discusiones que tuvieron en el seno y bajo el manto de las deliberaciones de los árbitros. Es decir, dice sobre el tema del interés, yo siempre dije que no procedía el interés compuesto. Inicialmente en la deliberación el árbitro, señor Cantuaria, estuvo de acuerdo conmigo, pero a última hora, por razones inexplicables, se dio vuelta la chaqueta y aplicó intereses simples. Yo sigo en cambio pensando que debería ser el interés compuesto, en una situación evidentemente de bastante extrema, ¿no es cierto? Hay un artículo que publicó y que tuvo su origen en una presentación que hizo en la presentación anual del Fredfields Arbitration Lecture que hizo Alan Redfern, que en ese momento era miembro de la Corte de Arbitraje Internacional de la CCI. Y él hizo un estudio de todos los votos disidentes que se habían producido en la CCI el año inmediatamente anterior, que creo que era el 2002-2003. Básicamente había 25 votos disidentes. Y de esos 25 votos disidentes hubo varias conclusiones interesantes. Una es que la gran mayoría eran votos disidentes dictados por el árbitro designado por la parte que había resultado vencida en el laudo impuesto por la mayoría. ¿Ya? De los 25 eran algo así como 21 o 22. Y además, dentro de esos laudos, un buen número de los mismos se encargaba sobre todo de desprestigiar el laudo de la mayoría y tratar de atacarlo de falta de motivación contradictoria, etcétera, con el ánimo de alguna manera de socavar, ¿no es cierto?, la base en la que estaba fundada. Y a raíz de eso, bueno, sin contar además ciertas situaciones extremas como las que le acabo de describir, en las que derechamente el árbitro disidente revelaba lo que había ocurrido dentro de las deliberaciones, los supuestos cambios de posición de los árbitros, etc. Y Redfern, tomando por referencia el título de una película de un espagueti italiano, el bueno, el malo y el feo, hizo una calificación que yo creo que es bastante ilustrativa para responder a la pregunta de Fernando. Él calificó los votos disidentes en votos buenos, votos malos y votos feos. Entonces, los votos buenos son los votos en los que un árbitro respetuosamente, por un tema de simplemente de conciencia, de independencia intelectual, por las razones que sea, discrepa en algún punto particular de la mayoría y lo hace saber de manera respetuosa, diciendo discrepo respetuosamente de mis distinguidos coárbitros sobre este punto,
Y si quiere, añade un razonamiento breve sobre las razones de su discrepancia, no tanto con el objeto de atacar las razones dadas por la mayoría, sino que con el objeto de justificar por qué él llega a una decisión distinta, que es muy diferente. O sea, él no dice que le parece mal que hayan resuelto esto, él simplemente se limita a decir, si yo hubiese tenido que resolver este punto, yo hubiese aplicado esta norma y sobre la base de esta prueba yo hubiese llegado a este resultado, sin siquiera hacer alusión a la decisión y el razonamiento que precede a esa decisión adoptada por la mayoría. Ese es el voto disidente bueno, y ese es un voto que, debo decir, afortunadamente uno encuentra, por lo menos en mi caso me he encontrado con mayor frecuencia con ese tipo de votos que con los otros. Votos que a veces incluso se hayan contenido en notas al pie. A mí me tocó en un caso bastante de una disputa monetaria bastante grande, que había una discusión sobre si se podía imponer responsabilidad por sobre una cláusula limitativa de responsabilidad, que permitía básicamente imponerla solo en el caso que hubiese un contrato redactado en inglés, hablaba de fraud, de fraude. Y el voto de mayoría llegó a la conclusión de que efectivamente había habido fraude y en consecuencia destapó la cláusula limitativa de responsabilidad y condenó por el daño efectivo, que era sustancialmente superior. El voto disidente o el árbitro disidente emitió un voto diciendo sobre este punto particular yo discrepo porque entiendo que la noción de fraud, este es un caso bajo derecho brasileño, en el derecho brasileño se construye de esta manera y considero que sobre la base de tal y cual hecho no se ha dado con esa exigencia probatoria, con lo cual se debe estar a la cláusula limitativa de responsabilidad. Yo hubiese condenado, pero hubiese condenado al monto establecido en esa cláusula de evaluación penal, de evaluación anticipada de perjuicio o cláusula penal. Pero no hizo ninguna alusión al voto de la mayoría, primero, y segundo, concurrió a la firma del laudo. Hubo un solo laudo, no hubo una opinión disidente separada. De hecho, el voto disidente lo incluyó en una nota al pie sobre ese punto en el mismo cuerpo del laudo arbitral. Y eso lo he visto al menos un par de oportunidades. Ahora, lamentablemente el mundo no es perfecto y hay también de los otros casos. Y el laudo malo, o sea, el voto disidente malo, es precisamente la segunda hipótesis que identificaba Fernando, que es la del árbitro que de alguna manera queda casi herido a título personal porque no han seguido su visión, su posición sobre una determinada reclamación del caso, y entonces su manera de sanar su herida, ¿no es cierto?, esta especie de catarsis se materializa a través de su voto disidente, en donde le reprocha a la mayoría las limitaciones intelectuales, las dificultades probatorias, las carencias en el razonamiento que han sufrido, y cómo él viene a superar todo eso, ¿no es cierto?, en este voto disidente perfecto, inmaculado, que debió haber sido el laudo por mayoría y que no lo fue simplemente porque los dos árbitros que le tocaron al lado no tuvieron la visión o la capacidad de verlo así. Ese voto disidente es dañino, porque ese voto disidente no cumple con el objetivo de informar a las partes en general sobre la genuina divergencia que tenía el árbitro y que hubiese llevado a un razonamiento distinto, sino que con lo que cumple con socavar las bases o afectar las bases en que se sustenta el laudo por mayoría. Y en esa medida perfectamente puede ser utilizado como un mecanismo para el día de mañana atacar el laudo, por ejemplo, por cuestiones como las que hemos visto acá, de falta de motivación, contradicción interna de los razonamientos contenidos en el laudo, etcétera, etcétera. Pero todavía peor, evidentemente, es lo que Alan Redfern llama los votos disidentes feos, que son aquellos en los que se alcanza todavía una situación de falta quizás mayor o más grave, en la medida que ya no solo se está atacando las razones que se invocaron en el laudo por mayoría, sino que directamente se están revelando ciertas cuestiones, ciertas discusiones, ciertos comentarios que se esgrimieron o se transmitieron los coárbitros durante la etapa de la deliberación. Y aquí hay, en principio, ¿no es cierto?, una regla de que lo que acontece en las deliberaciones debe quedar protegido por ese manto y solamente se deja traducir a las partes lo que en definitiva va contenido en el laudo. Pero no se debe informar a las partes sobre lo que los árbitros discutieron y desestimaron, o sobre lo cual inicialmente hubo discrepancia, pero en definitiva se alcanzó al menos un voto por mayoría, porque ese tipo de revelaciones no tiene otro objetivo que simplemente sembrar un manto de duda o poner piedra a que ese laudo el día de mañana pueda ser ejecutado sin ningún mayor contratiempo. Y por otra parte, desde luego existe un deber deontológico de los árbitros de que aquello que ha sido discutido en el ámbito de la confianza
y de la colegialidad que asista a los árbitros que forman un mismo panel, se mantenga en ese foro y no sea después revelado simplemente porque no consintieron conmigo en algún punto o en alguna cuestión a las partes y se haga público más allá de la órbita de las deliberaciones. De modo que, en definitiva, tenemos que tratar de acercarnos al voto disidente bueno y alejarnos la mayor medida posible de los votos malos y los votos feos, ¿no es cierto? Nunca nadie quiere estar cerca de cosas malas y cosas feas, y aquí se aplica la misma regla de la vida. Los votos disidentes malos y feos hay que mantenerlos bien lejos, si se puede. Sobre las sanciones, bueno, evidentemente se exponen en la medida que el voto disidente se acerca a ese tipo de votos patológicos, evidentemente que puede poner en mayor o menor riesgo la ejecución del laudo y la validez del laudo vía acción de nulidad, dependiendo de qué tipo de cosas se dejan traslucir o se atacan. Para mantenerme dentro del tiempo, lo cierro ahí sin perjuicio de... Felizmente te conté el tema que te iba a preguntar ayer. Dios mío. La próxima vez te pregunto, te guardo la pregunta y te la pregunto en la mesa. Elsie, te invito a decir que nos plantees un poco lo que quieras contestar, que esperábamos en la presentación de Cristian. Creo que ibas a tocar el tema vinculado al tema de la confidencialidad. Por favor. Porque Cristian me ha dejado prácticamente sin palabras. La verdad no sabía que él iba a abordar concretamente lo del voto disidente. Acuérdate que Cristian es como se llama compañero de mesa, porque cuando nosotros conversamos no estaba Cristian en la mesa. Lo que yo iba a decir, y concuerda perfectamente con lo que acaba de expresar Cristian, es que la expresión del voto disidente no necesariamente tiene que traducirse en una violación del secreto de las deliberaciones. Si el voto disidente se mantiene en un límite de estricta profesionalidad, si a lo que vamos es a exponer nuestros motivos con altura, con buen sentido jurídico, pues no pasa nada. Ahora, ya cuando eso se utiliza, cuando ese espacio se utiliza con la finalidad de echar lodo en la deliberación misma, en el laudo mismo, pues ya sí hay problemas. Era esa distinción la que quería hacer esencialmente. ¿Cómo hacer con casos en los cuales efectivamente el árbitro se encuentra con hechos que no pueden pasar por alto? O sea, situaciones en las cuales, que creo que nos pasa a todos, la mayoría puede construir un arbitraje sobre la base de aire. O sea, en hechos inexistentes, en argumentos inexistentes. ¿Qué hacer en esos casos? O sea, ¿de qué manera llamar la atención sin cruzar esa línea y volver un voto feo o malo? ¿Cómo hacer esos casos? Pues sucede, ¿no? Que un árbitro con honestidad se siente que efectivamente la mayoría ha dado salto vacío. Y llama la atención de esa interpretación, porque justamente eso es lo que condiciona su posición. ¿Es válido? ¿No es válido? ¿O es posible? ¿Dónde está la línea entre lo bueno y lo malo y lo feo? Habrá casos en que pienso que evidentemente se notará. Pero la cuestión ¿El lenguaje, se notará que hay esa animadversión, ese deseo de hacer daño, ese deseo de malear el laudo que se ha emitido. Pero si existe la inquietud profesional, si existe el legítimo derecho a discrepar, eso se puede ejercer con racionalidad y con respeto, no pasa nada. Muy bien. Cristian, cerramos contigo al toque, 2 minutos. No, simplemente para contestar a tu último punto. Obviamente una situación difícil, yo creo. La que tú planteas es una situación bastante incómoda para un árbitro. En la medida que uno pueda sumarse a la decisión de fondo, es más fácil. Porque entonces ahí lo que tú haces es decirle, mira, me sumo a la decisión de fondo, pero me parece que hay que incorporar este tipo de consideraciones y este tipo de pruebas. Y que sobre esa prueba en particular, por ejemplo, no me parece que te lleva a la decisión que tú quieres llegar. Y tratas de transmitir ese mensaje dentro de las deliberaciones, de modo de mejorar. Exacto. Cuando tienes un voto en contrario que se basa, que básicamente no entra dentro de esas reglas del juego, es muy difícil. Uno puede lidiar con casos patológicos. Ahora, lo que sí es cierto, a mí hasta el día de hoy nunca me ha tocado disentir o discrepar. Hasta ahora nunca, ¿no? Pero tampoco soy tan purista como algunos árbitros que andan promoviendo que ahora el árbitro de parte tiene, o los árbitros en general, tienen un deber de lograr unanimidad. Yo creo que eso, si es un deber, se puede construir como una obligación de medio, jamás de resultado. O sea, van a haber ciertos casos en los que quizás posiblemente de manera genuina un árbitro va a discrepar. Me parece perfectamente legítimo que en esos casos haga uso de ese derecho, pero dentro del marco de respeto a los árbitros y al proceso que indica Edison. Perfecto. Amigo, mire, disculpe, acabo de recibir un mensaje del dueño del circo, don Royo, que nos dice que tengo que parar en ese instante. Pues la idea es parar antes de la hora que estaba programado, porque por referencia a Juan Eduardo Figueroa, que tiene la inmensa gentileza de
de estar acá cuando ya está casi en el aeropuerto, pero para que él pueda presentar con la declaración de vida, o sea, tratando de avanzar con las mesas, él pueda ser el primero y el mes siguiente, y de ahí volar al aeropuerto, ojalá que se la vea. Así que les pido por favor, amigos, que paremos 15 minutos en deferencia a Juan Figueroa y regresemos para poder terminar de cantar. Muchas gracias.